Hola, voy a hacer un nuevo video. Me voy a referir a un video que hice ayer, donde apenas toqué tangencialmente un tema y ya sale prácticamente censurado. Sale con una aclaración abajo de las Naciones Unidas, etcétera. Es bien interesante el tema. No voy a hablar de censura, pero sí es una cosa bien complicada que ni siquiera se puede tocar tangencialmente un tema, ni siquiera cuando uno no lo está negando. Estoy hablando de temas que tienen que ver con la contaminación, el CO2, cosas así. Que ni siquiera voy a hablar, ni siquiera voy a nombrar las dos palabras que definen el concepto, porque no me interesa tampoco que censuren este video, porque además no voy a hablar acerca de eso, solo estaba haciendo un disclaimer. Últimamente se ve algo bastante ridículo en la fachósfera o en la gente de derecha, que hay muchos que están muy nerviosos por el auge que ha tenido, el alza que ha tenido Johannes Kaiser. Sobre todo de parte de gente relacionada, yo diría, a José Antonio Cast. Bueno, esto no es nuevo, en la política siempre las peleas y las luchas más encarnizadas se han dado no entre enemigos ideológicos, no entre los contrarios ideológicos, sino que entre la gente que se tiene al lado y que se aparta, se hace un camino propio, etcétera. Eso es histórico. Pasa a la derecha, pasa a la izquierda, pasa en todos lados. Yo había hablado hace mucho tiempo de House of Cards, que es una muy buena serie de Estados Unidos, donde se muestran todas las chanchullos y triquiñuelas y todas se hacen dentro del mismo partido. Y ya agarra ribetes medio fantásticos en un momento, porque ya es un asesor que, o sea, es un parlamentario que finalmente logra ser presidente de Estados Unidos, pero a cuestas tiene asesinato y un montón de cosas. Muy buena serie, veanla. Pero hay, todos sus enemigos son enemigos internos. El presidente, el vicepresidente, otros parlamentarios, etcétera, los va usando, los va dejando de usar de acuerdo a lo que va necesitando en el momento. Un verdadero psicópata, psycho, American Psycho. Bueno, estoy hablando de House of Cards para hacer una aproximación a lo que está pasando entre, sobre todo algunos influencers, tuiteros de derecha, y Johannes Kaiser, que se han puesto a atacarlo últimamente, pero como que fuera el enemigo máximo. Ya no hablan de Jadwe, ya no hablan de Boris, ya no hablan de Maduro. Solamente hablan de Johannes Kaiser. En contra, por supuesto, hay uno que se llama Dress Trump, que es una cuenta de Twitter bastante seguida, ex, que se supone que es un personaje bastante gracioso, el que está detrás de esa cuenta, que se llama Ives, se escribe Ives, quien fuera, digamos, un tipo que intentó ser famoso por otros medios relacionados con farándula o con cosas así como Huevito Rey, cosas bastante locas, y que siempre fue de derecha, pero en los últimos 4 o 5 años se transformó en una especie de influencer de derecha con una cuenta de donde no dice su nombre claramente, que es una cuenta buena, que antiguamente se dedicaba mucho a atacar a Boric, a burlarse, no tenía un sentido del humor tan bueno como meruanista, podríamos decir, pero sacaba buena información, tenía buenos ataques, buenos tips. Y yo creo que de unas 3 4 semanas para acá, quizás un mes y medio, se está dedicando sobre todo a atacar a Johannes Kaiser. Se han dedicado a atacar a Johannes Kaiser con unas estupideces increíbles, con un poco el tema que hablé ayer, pero también con otros temas que eran cosas que José Antonio Caz defendía o incluso todavía defiende, que es lo más ridículo. Entonces, estos influencers ligados a José Antonio Caz se están dedicando a destruir un poco a Johannes Kaiser porque están viendo que se les acaba el kiosco, ¿no es cierto? El chiringuito, como dirían en España, porque hay mucha gente de derecha o con sensibilidad libertaria o de derecha más radical, no sé cómo decirlo, la fachófera pura, que se está decantando por Johannes Kaiser en vez de José Antonio Cast. Es un personaje más fresco, Johannes, es un personaje más directo, como lo fue seguramente en su momento José Antonio Cast. Ahora, José Antonio Cast, yo nunca lo relacioné con lo que era la, entre comillas, oleada de extrema derecha que ha aparecido en el mundo y tal, que la prensa chilena sí lo relacionaba con eso, pero yo siempre lo vi como un UDI antiguo, un UDI de los años 90 que no se apartó de la línea que tenía el partido en esa época, a diferencia del resto de la UDI, de lo que ahora queda como Partido Unión Demócrata Independiente,
que es muy distinto a lo que había no solo en la época de Jaime Guzmán, estamos hablando hasta el año 98, 99. ¿Cuándo es que cambia la UDI? Cuando atisban y huelen el poder, cuando están cerca de conseguir el poder. Esto fue en la campaña de Joaquín Lavín el año 99, donde Joaquín Lavín encontró como gran idea que lo mejor era ceder. Y mientras más cedía, más iba subiendo las encuestas, ¿no es cierto? Es histórico un debate que hubo entre Ricardo Lagos y Joaquín Lavín, donde Joaquín Lavín dice que le encontraba toda la razón en las cosas que decía Ricardo Lagos. Fue épico, fue muy conocido, muy comentado, pero se alejaba muchísimo de la imagen dura de defensores de la dictadura que habían tenido los de la UDI durante todos los años 90, que habían sido en el fondo unos grandes defensores para bien del sistema que se había heredado, del sistema político, económico, jurídico que se había heredado de la dictadura militar, ¿no es cierto? Que en muchas cosas fue muy bueno y que permitió durante todos los años 90 que Chile creciera de manera espectacular en lo económico, y que a medida que se fue modificando y se fue perdiendo, se acabó el modelo chileno, digamos, se acabó el milagro chileno, y todos los 2000, digamos, pasamos a tener un menor crecimiento, el 2010 al 2020 menor crecimiento, y ahora peor todavía. O sea, ya definitivamente se acabó con esta locomotora económica que era Chile en los años fines de los 80 y todos los 90, que era el modelo, digamos, de los Chicago, pero revisado por Nambiji sobre todo, y posteriormente por Foxley, ya por la democracia cristiana, que siguió en muchos casos siendo muy pro libre de mercado, muy pro libre de mercado, porque la Concertación tenía una cosa así como que eran acomplejados con las mismas políticas que ellos realizaban. Tenían mucha crítica interna por parte de la izquierda de la Concertación, pero los que estaban al mando eran los de la democracia cristiana, que tuvieron los gobiernos quizás más pro libre mercado, más pro mercado que ha tenido Chile en su historia. No tanto el de Elwin, pero sobre todo el de Eduardo Frei y Ruiz Tagle. Fue un gobierno que podríamos decir casi más a la derecha que los que tuvo Sebastián Piñera, en todo orden de cosas, incluso moral, etcétera. La diferencia es que tenían dentro de sí una parte de la Concertación que era bastante crítica con el modelo, etcétera, a pesar de que les traía beneficios, a pesar de que Chile redujo la pobreza, siempre tenían esa crítica interna donde planteaban y planeaban que Chile debía tener un Estado más grande, mayor recaudación de impuestos, etcétera. Y bueno, cuando el Partido Socialista a partir del año 2000 asume el liderazgo de la Concertación, las cifras empiezan a ir poco a poco cayendo. En un principio Lagos, que también era un poco más liberal que los otros socialistas, no fue tan malo, pero con el primer gobierno de Chile ya empezó a decaer. Piñera fue una especie de oasis entre esa decadencia que empezó el 2000, volvieron a subir las cifras y volvieron a bajar luego con el segundo gobierno de Bachelet. Obviamente el segundo gobierno de Piñera no fue bueno, no todo por responsabilidad de él, porque le tocó la pandemia, el estallido, etcétera. Dentro de las circunstancias fue un buen gobierno, a pesar de que Piñera no es santo de mi devoción, no lo fue nunca, y no porque ahora esté muerto yo voy a decir que fue bueno. Piñera era lo menos malo que había, digamos, dentro de lo que se podía votar o dentro de lo que tenía posibilidad real de llegar a la presidencia. Entonces muchos nos encantamos cuando salió José Antonio Kast, porque volvía a las ideas de derecha de toda la vida, de los años 90 y para atrás, porque decíamos, este es el camino. Y tuvo dos oportunidades. La primera fue más bien una candidatura, digamos, testimonial, y la segunda ya con ansias de llegar a la presidencia. Estuvo bastante cerca, a pesar de que perdió por 10 puntos con Boric. Son 10 puntos que en el fondo estaba solo a 5 de la mayoría. ¿Ah? Así que José Antonio Kast no hizo una mala campaña, logró crear un partido que es algo muy difícil, y es un partido grande, es un partido importante, el Partido Republicano, que no creo que se vaya a acabar de aquí a 5 años ni a 10 años. No es un partido de paso, es un partido que seguramente va a quedar por lo menos de aquí a 15, 20 años, así como fue la UDI en su momento, que era un proyecto de Jaime Guzmán Errázuriz, que muchos pensaban que era un partido que iba a durar un tiempito nomás y que iba a ser subsumido, iba a ser fagocitado por RN, pero todo lo contrario, la UDI ha logrado resistir pese a todo, todas las tormentas y todo, y sigue un partido firme hasta el día de hoy. Se ha reducido un poco, pero es un partido firme, incluso es más grande que cuando estaba Jaime Guzmán. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que José Antonio Kast era un buen candidato, nunca fue
el candidato ideal, a pesar de que tenía algunas ideas que podríamos acercarla a un ámbito un poco más pro-capitalista, pro-libre mercado o libertario, entre comillas. Era un tipo que no estaba necesariamente tan convencido de eso. Él es principalmente un católico que tenía ideas más pro mercado, digamos, pero que no eran, ese no era su fuerte. Su fuerte era el tema religioso, el tema moral, que está muy bien que lo tenga, pero no estaba su énfasis puesto en el área económica. Y yo creo que Johannes Kaiser encarna mucho mejor esa parte más libertaria, por decirlo así. Y está mucho mejor contactado a nivel internacional, con Milei específicamente, con la gente relacionada con Milei, con Laje, con Márquez, con, bueno, su hermano Axel directamente con Milei. Entonces es gente que tiene bastante relación con uno de los gobiernos que es más exitoso el día de hoy en América Latina, que es justamente el de Argentina, de Javier Milei. Que hablando de eso, bueno, este canal, yo desde hace muchísimo tiempo siempre hablé bien de Milei. Obviamente ha tenido sus vaivenes, ha tenido sus devaneos. Yo no estoy de acuerdo en todas las cosas que dice él, ni como persona, eh, ni como político, ni como presidente, pero dentro de todo hay que reconocer que ha sido una gestión extraordinariamente buena para lo que era Argentina. Y pensando de aquí al futuro también lo es. Así que bueno, la conclusión de este video es que la gente que está muy acostumbrada dentro de la derecha a ver puñaladas internas, yo creo que no hay que tomar necesariamente partido por esta gente. Hay que llamar a la unidad porque lo importante en este momento es desbancar y sacar del gobierno a la extrema izquierda. Nadie dice extrema izquierda, pero estamos gobernados por la extrema izquierda. Otra cosa que en este país hay un marco jurídico que no deja que hagan lo que quieran. Pero ya lo vimos en el caso de Isabel Allende y de su familia Allende, que estaban, y de la ministra Pascal, que estaban pasándose por el aro la Constitución, y si no hubiese sido por un reportaje en la tercera, esto hubiese pasado. Y hubieran terminado cometiendo un acto ilícito o por lo menos inconstitucional o reñido con la normativa que rige a los ministros de Estado y a la gente relacionada con cargos de gobierno. Eso, principalmente eso. Eh, la gente derecha que no se pelea entre ellas, que apoyémonos y después, bueno, después veremos. Cuando estemos más cerca de la primera vuelta, etcétera, ahí habrá que ponerse más exquisito o ponerse más puntilloso con lo que dice uno y otro, pero yo diría que desde Evelyn Matei hasta Johannes Kaiser, pasando por José Antonio Caz, no hay que criticarse entre ellos y son, yo creo, como dije ayer, tres buenos candidatos, tres buenas personas decentes, o por lo menos decentes dentro de lo que es un marco de la política, ¿no es cierto? Que no está precisamente lo más decente de la sociedad. Muchas gracias.